Sí, perdón. Tiene la palabra por 3 minutos quien ha solicitado la comparecencia por el Grupo Parlamentario Popular, que es don Hipólito Pacheco. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Bardají, al Parlamento de Extremadura, a la Asamblea de Extremadura, que es la casa de todos los extremeños. Me consta que es la primera vez que usted asiste a esta casa para intervenir y yo le agradezco el esfuerzo que usted realiza esta mañana para informarnos del asunto que nos ocupa. Hoy comenzamos efectivamente los trabajos de la Comisión de Estudio de Financiación Autonómica. La casualidad ha querido que sea un 1 de octubre, aniversario del golpe de Estado en Cataluña, muy vinculado a lo que está sucediendo en cuanto a la financiación autonómica y, de entrada, el Grupo Parlamentario Popular ya le agradece su comparecencia. Estaremos muy atentos a ella porque, al final, los trabajos de esta comisión finalizarán con un documento de conclusiones que desde el Grupo Parlamentario Popular deseamos que sea único y que sea elaborado por todos los grupos parlamentarios, que pueda ser aprobado por unanimidad para defender los intereses de Extremadura, de los extremeños, ante el reto que afrontamos, como es la reforma del sistema de financiación autonómica, que data ya del año 2009. El señor Bardají Muñoz, don Javier, es conocido por la mayoría de nosotros y por la mayoría de los ciudadanos, de los extremeños, pero en todo caso quiero hacer una breve reseña de su trayectoria y el por qué hemos decidido citarle a usted. Pues, como decía, don Javier Bardají Muñoz, de profesión es abogado, ha sido presidente del Jurado de Defensa de la Competencia en Extremadura, es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, es asesor financiero desde el año 1989, fue director de Maniz, que es la banca privada del Grupo Santander, actualmente es socio director del despacho de abogados Bardají y Asociados y también es una persona que colabora habitualmente con los medios de comunicación, tanto en prensa, radio y televisión. Creo que el perfil del señor Bardají es el que necesitamos escuchar en esta comisión, dentro de otros perfiles que indudablemente vamos a escuchar durante estos 6 meses y bueno, nosotros estamos encantados que usted inaugure las comparecencias y que sea fructífera y, ya le digo, tomaremos nota de sus declaraciones que quedarán reflejadas también en el diario de sesiones y nos servirán para estudiar esas conclusiones a las que hacía referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Y ahora sí le damos la bienvenida al señor Javier Bardají y a continuación tiene la palabra por 15 minutos. Muy bien. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación que se me ha hecho. Para mí es un honor estar aquí. Yo no había estado nunca en el Parlamento y para mí es un motivo de gran satisfacción el comparecer hoy ante ustedes. Y, en fin, espero estar un poco a la altura del momento. Realmente el tema es un tema muy peliagudo, el que se me ha convocado, porque es para hablar de un tema de financiación que está en un momento delicadísimo y que estamos en una situación realmente, yo entiendo que de las más importantes que se han vivido en España en los últimos 45 años. Estamos hablando de que tenemos un problema gravísimo ahora mismo, que es el problema de cómo vamos a arreglar la financiación en el hipotético supuesto que parece que está adquiriendo tintes de realidad de que el tema de la financiación derive en una situación muy peliaguda, ¿no? Que es el que ni más ni menos casi el 30% de los ingresos que están ahora mismo derivados del PIB de las economías de Navarra, País Vasco y Cataluña, ahora con la inclusión del último acuerdo entre el PSOE y Junts, pues claro, si eso se concreta y acaba siendo así, pues realmente nos vamos a encontrar ante un verdadero problema, un problema de órdago, porque no es solo ya la financiación que se va a ver reducida, es difícil hacer los cálculos, pero bueno, en torno a los 30.000 millones es la cantidad más coincidente, pero realmente yo creo que aquí lo más grave es que no se va a hacer, se va a hacer una cosa que para mí es
Yo el otro día, preparando esta comparecencia, el otro día repasaba lo que se había publicado últimamente y había un artículo en El País de Santiago Lagos Peña, que es un catedrático muy prestigioso de la Universidad de Vigo, un hombre ligado más bien a la izquierda, pero bien un hombre de un criterio muy formado y un hombre muy compareciente, un catedrático de gran prestigio. Y escribía un artículo que yo creo que desde luego supliría mi intervención con creces, ¿no? Y lo haría infinitamente mejor que yo. Y en ese artículo Santiago se sorprendía de que íbamos a ser que ningún Estado federal de referencia del Gobierno renuncia a su poder fiscal en una parte del territorio. Es que es algo incomprensible. Lo que está a punto de pasar es algo para mí incomprensible, que es que un Gobierno va a renunciar a recaudar en una parte importante del territorio nacional los impuestos, vamos, a gestionarlos, porque sí los van a recaudar, pero los va a recaudar y los va a gestionar no el Gobierno, sino que los van a gestionar ellos, lo van a gestionar las propias comunidades, y eso es un auténtico disparate, un dislate. O sea, realmente yo no sé las consecuencias que eso puede tener, pero si atendemos al peso que tienen estas comunidades, el peso que tienen en España, nos encontraríamos con que eso significa ni más ni menos el 30% del PIB nacional, con lo cual es que eso no podemos de ninguna de las maneras tenerlo al albur de lo que decidan, de que luego se establezcan unos cupos y nos quieran dar lo que nos quieran dar, y cuando nos lo quieran dar, es que eso es, no concibo que eso pueda acabar materializándose. No puedo entender que haya un solo parlamentario nacional que pueda apoyar esa idea, más allá de lo que sea estrictamente las tres áreas que se van a ver muy beneficiadas por este acuerdo, que son en particular catalanes, vascos y navarros. Ya lo eran, pero claro, fundamentalmente los catalanes, que se supone que van a mejorar su financiación en el orden de los 30.000 millones. Entonces, claro, realmente que el resto de España vayamos a ceder a esa situación me parece que es algo que no lo puedo entender. O sea, que es que yo creo que es que eso habría que, en fin, si todos sabemos lo que es una balanza fiscal, entiendo que lo sabemos todos, que es el indicador que mide la diferencia entre los ingresos de un territorio, de los ingresos que un territorio aporta al Gobierno central y los gastos e inversiones de este Gobierno realiza en ese mismo territorio, nos vamos a encontrar con que, de materializarse esto, nos encontraríamos ante una situación que regiones como la nuestra se verían tremendamente perjudicadas. No se puede calcular, porque además en una de las cosas que en su artículo con muchísimo buen criterio acierta a concretar Santiago Lagos, realmente es que ni siquiera se ha publicado. Es que estamos sin conocer las balanzas fiscales desde el año 2014. O sea, realmente es alguna cosa. En el año 2019 se hizo una aproximación y tal ante las presiones que hubo, pero bueno, realmente no se están publicando, ¿no? Son datos que hay un oscurantismo total al respecto, ¿no? Y este acuerdo, realmente este acuerdo es un acuerdo que yo creo que va a tener unas consecuencias nefastas para España como llegue a materializarse, pero sobre todo para la España más pobre, para la España en la que desgraciadamente se encuentra Extremadura. Entonces yo creo que eso, creo que la totalidad de los parlamentarios extremeños deberían oponerse. No van a solucionar nada ni se van a oponer, porque eso es una práctica común, lo ha sido siempre. Creo sinceramente que no es una cuestión de partidos, que en una tesitura parecida ya se empezó a hacer esto y todo este dislate comenzó en la época de Aznar, cuando se hizo las cesiones que se hicieron en Cataluña y tal, con lo cual no es una cuestión ahora de buscar si esto lo ha hecho el PSOE, si esto lo ha hecho el PP, si esto lo ha hecho... No, esto es realmente esto tiene un sentido, o tenía un sentido en la Constitución del 78, las cesiones que se han ido haciendo, pero en aquel momento había una situación coyuntural en el País Vasco que obligaba, y que de alguna manera no trato yo aquí de justificar lo que hicieron los constituyentes, pero es verdad que la raíz de todo este problema viene de los cupos forales, que es a lo que ahora los catalanes se intentan agarrar para decir, oye, usted,
que yo quiero lo mismo, que no estoy pidiendo más, quiero el mismo tratamiento, y hasta cierto punto eso tiene su cierta lógica y podría entenderse como una cosa, ¿vale?, que sí, que es lógico, pero bueno, es lógico, pero es que si todas las comunidades utilizan el mismo criterio, bueno, el concepto de solidaridad territorial desaparece, con lo cual es que nos estamos cargando la solidaridad interterritorial, es que claro, realmente es una cosa que no sé dónde pararíamos. La Constitución del 78, cuando se crean los regímenes forales, hay que entender el contexto en el que se crean, en el contexto que se produce esa situación. Y entonces estaba la banda terrorista ETA matando a 300 personas al año, con lo cual había una presión, indudablemente una presión tremenda, tremenda. Y claro, bajo esa presión es normal que los constituyentes quisieran de alguna manera contentar a una facción del Parlamento, que eran los independentistas vascos y el PNV, a los que había que darle de alguna manera una compensación. Y se les dio por esa vía. Pero claro, eso ha estado funcionando así 40 años. Ahora nos vienen con que los catalanes quieren un trato fiscal igual. No se les puede dar un trato fiscal igual, porque si damos un trato fiscal a los catalanes, si damos un sistema parecido al cupo vasco, en ese momento, como país, hemos desaparecido. No tiene ningún sentido. Económicamente España habría muerto. No podríamos... yo creo que seríamos inviables. Un país... condenado a ser inviable, o sea, no podríamos. Entonces, claro que fue un error la inclusión en el año 78 del cupo vasco, y que eso es lo primero que propició aquí la desigualdad. Pero bueno, de alguna manera, en aquel momento por lo menos había un bien superior, que era, estábamos saliendo de una dictadura y estábamos intentando establecer un régimen democrático, y había unas exigencias por parte de un sector de la clase política que exigía a los constituyentes que se atendieran a unas reivindicaciones, y se les atendieron. Y yo hasta cierto punto, si me pongo en el contexto del año 78, posiblemente si hubiera estado allí también hubiera apoyado ese cupo vasco, porque lo apoyaba por dos razones. Primero, no por los derechos legítimos, históricos y tal, que eso me parece a mí que es algo más irrelevante, sino porque había un problema de terrorismo que se suponía que con eso se iba a arreglar o se iba de alguna manera a suavizar, pero que luego se ha demostrado con el tiempo que fue, pero el terrorismo siguieron matando y siguieron cometiéndose atrocidades muchos años después. Y luego, una cosa también importantísima por la que habría que ceder eso, es porque lo que se hace con el concierto es una cosa que realmente el País Vasco, vamos a excluir a Navarra, pero vamos, lo que son las 3 provincias vascas, y si incluimos a Navarra, no suponen ni el 3% del PIB nacional, con lo cual se podía aguantar. O sea, la economía, la fortaleza de la economía española podía sostener ese anacronismo y esa cesión que se hacía a los catalanes. Pero lo que desde luego no se puede de ninguna manera es tolerar que eso se haga extensible a la que es la segunda economía española, que es la catalana. Es que si eso lo hacemos así, ya apaga y vámonos, cerramos el chiringuito y adiós muy buenas, porque es que no tendría ningún sentido. O sea, que yo creo que esto, de alguna manera, es una cesión. Pues yo comprendo que hay que formar gobierno, que hay que ceder, que hay que tal, pero, hombre, todo tiene un límite. Y el límite aquí, esto creo que es, por ejemplo, infinitamente más grave que lo que pasó hace unos meses con la ley de amnistía, que no, siendo para mí inconstitucional y tal, yo tendré mi opinión al respecto. Pero bueno, todavía esto para mí es infinitamente más grave e infinitamente más inconcebible que hayan acabado cediendo a este planteamiento. Creo que eso es una cosa que no tiene tal. Y eso, si lo trasladamos y lo extrapolamos a nuestra comunidad, pues es una catástrofe, porque es que en Extremadura, si resulta que la comunidad que más aporta, que es Cataluña, va a dejar de aportar, porque va a hacer un sistema de cupo que a ver cuándo y cómo y cuánto paga, pues es que eso realmente creo yo que es una cosa que no lo podemos tolerar, es que no debemos tolerarlo, no. Y entonces hay una oposición, sí, pero ¿es una oposición real? No es una oposición real, porque esa oposición real, si los presidentes de comunidades autónomas que yo he visto que se han opuesto formalmente en declaraciones a prensa, se han opuesto a esta cesión, al pacto que ha cerrado Sánchez con
con los catalanes de Junts, yo creo que si se opone realmente, si fuera una oposición real, vamos, yo estoy completamente convencido que, desde luego, no saldría para adelante, porque, claro, que no iría a ninguna parte. Entonces, no saldría para adelante. Para Extremadura, una catástrofe. O sea, la no aportación por parte de los catalanes de alrededor de 30.000 millones a la cuenta común, bueno, sería, pues, por ejemplo, ¿cómo vamos a seguir pudiendo potenciar la industria nuestra sanidad? ¿De dónde vamos a sacar recursos para pagar la sanidad? ¿De dónde vamos a sacar? Si somos una comunidad que tenemos necesidad porque no se han aprovechado para salir de la situación de mayor déficit, mayor deuda, mayor paro, pues realmente seguimos con unos problemas ahí gravísimos. Y entonces, si nada de eso se ha solucionado, la industria, la sanidad, los transportes, pero si es que estamos todavía con un tren del siglo XVIII. ¿Cómo con un tren del siglo XVIII no podemos? O sea, si ahora vamos a prescindir de recursos, porque indudablemente la no aportación, la no entrada en juego de los catalanes va a suponer, desde luego, muchos menores recursos, es una obviedad, eso lo tiene que entender cualquiera. Pues claro, pues ¿qué ocurre? Pues que la despoblación, pues lo que era una Extremadura que hace 100 años tenía 1,5 millones de habitantes, pues hoy tiene 1 millón, y posiblemente, si esto se materializa, posiblemente dentro de 25 años, no digo ningún disparate, Extremadura no tendrá ni 800.000 habitantes. O sea, es que claro, entonces, bueno, si nos quieren convertir en una región de un grupo de funcionarios y de población de tercera edad que están cobrando las pensiones, bueno, esa es una alternativa, pero yo no es lo que quiero. Yo no tengo hijos, pero no lo querría para mis hijos. En fin, no creo que eso sea una cosa que sea razonable y que sea una aspiración que debamos tener los extremeños. Creo que los extremeños tenemos derecho a tener más, y tenemos que reivindicar ese derecho y hacernos ganar ese derecho. Yo creo que por volver al artículo de Santiago Lago, que creo que es, ya digo, se lo recomiendo a todos que lo lean, porque es un artículo que de alguna manera refleja perfectamente la situación. De hecho, lo titula Un concierto económico solidario, punto suspensivo, o no. Es que realmente, obviamente, no es un concierto solidario, es un concierto insolidario completamente el que pretenden los catalanes, total y absolutamente insolidario. A mí me parece que como él bien dice y señala, se accedió por lo que se accedió, y mal accedido está a los regímenes forales especiales que se incluyeran en las disposiciones adicionales, pero desde luego de ninguna de las maneras se debe de hacer mayores cesiones. Yo creo que eso sería una cosa disparatada. Y en cualquier caso, como termina el propio artículo de Santiago, que insisto, expone muchísimo mejor que yo la realidad de ese concierto, como expone fenomenalmente bien Santiago, si queremos analizar esta situación y se analiza en profundidad y se llega a todos los detalles y se explica a toda la gente, porque es que no se han explicado el concierto, no se han explicado los acuerdos a los que se están llegando, se está trabajando con una opacidad que es que ni se sabe si... Hubo un momento que no se sabía si se había firmado y estaba firmado una semana antes. O sea, vamos a ver. Esto tiene que hacerse de una forma mucho más transparente y rigurosa. Y si después de todo ese análisis se llega a la conclusión de que hay que dar ese concierto, que se dé, pero se dé cuando se sepan las consecuencias, cuando se sepa que Extremadura va a perder de financiación 400 millones al año. Si eso se acepta y los diputados en Cortes extremeños votan que sí a eso, y los castellanos leoneses y todas tantas comunidades que van a verse muy desfavorecidas, pues bueno, hay que aceptar las reglas democráticas y tendremos que aceptarlo, pero solo en ese caso. O sea, el final de Santiago a mí me encanta, porque dice, no, vamos a ser transparentes, vamos a explicar realmente lo que aquí puede pasar si esto se va para adelante, y si se va, se va. Yo, por mi parte, quedo a disposición de los grupos y bueno, pues yo no tengo nada más que añadir ya. Gracias a todos por haberme escuchado. Pues muchas gracias al señor Bardají, también muchas gracias por haberse ceñido escrupulosamente a su tiempo. A continuación, pasamos a la intervención de los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo de 5 minutos. Tiene la palabra doña Irene de Miguel Pérez, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señor Bardají. Un placer tenerle aquí en esta comisión. Solo quería empezar por decir que ojalá que todos los golpes de Estado se pusieran urnas y no se derramara sangre. Avanzaríamos mucho como sociedad y como humanidad. Al calor de lo que ha dicho el señor Hipólito Pacheco, no al calor de lo que ha dicho usted. Yo creo que estamos ante una oportunidad para abrir el melón de la financiación autonómica y mejorar un modelo que se ha demostrado que está obsoleto y que hay que cambiar y que no cumple con el objetivo de dotar de recursos suficientes a las autonomías para garantizar unos servicios públicos suficientes y de calidad. Pero es verdad, señor Bardají, que cuando se propuso esta comisión de estudio, lo que queríamos honestamente era cambiar el sistema de financiación actual que teníamos. Y coincido con el señor Lago, que no me he podido leer el artículo, espero que nos lo pueda facilitar a la comisión. Coincido en las pocas líneas que he podido leer, porque está encerrado en El País, que claro, esto lo ha trastocado todo, que este anuncio de este concierto singular pues trastoca absolutamente todo. Pero también tengo que decirle que creo que estamos ante un presumible acuerdo, que esto va a llegar a un congreso en el que no va a salir aprobado. Tiene todos los números para que no salga aprobado, porque yo creo que Junts, pues el día que se vaya a votar esto, no le va a dejar que Esquerra Republicana se lleve todo el mérito y dirá, no, es que yo quiero más, es que yo quiero 2 huevos duros más. Y además hay otros partidos que creo que están absolutamente en contra y que no lo van a permitir. Si el Partido Popular, con mayoría absoluta, no cambió el sistema de financiación autonómico, dudo yo que el señor Sánchez, con una debilidad manifiesta en un congreso, vaya a cambiar nada. Con lo cual, a mí me parece que estamos inmersos en una cortina de humo que nos hace alejarnos del verdadero objetivo, que es trabajar por un sistema de financiación autonómico justo, equilibrado y que avance hacia el equilibrio territorial, que al final es avanzar hacia la justicia social. Yo le tengo que decir que desde territorios periféricos como el nuestro es absolutamente imposible aprobar o ponerse de lado de ese concierto. Absolutamente imposible. Porque tenemos un modelo económico y productivo secularmente supeditado a otros territorios industrializados donde a nosotros se nos ha condenado a una suerte de ser un lugar de mano de obra y un lugar de donde extraer recursos. Con lo cual, no tenemos capacidad ahora mismo para poder retener riqueza y poder decir, no, bueno, pues con nuestros impuestos nosotros también nos lo comemos y nos lo guisamos. No, porque con nuestros impuestos no llegamos. Con lo cual, desde la periferia, está claro, es que aquí estamos todos de acuerdo, que está claro. Ahora bien, desde las ideas de izquierdas que mi partido representa, nosotros considerábamos clave la progresividad como herramienta de justicia social. Quien tiene más, tiene que aportar más. Y quien recibe, tiene que hacerlo según sus necesidades. Creo que eso es claro y meridiano. Y esto hace que sea injustificable y que profundice en la desigualdad territorial y, como digo, genere desigualdad social. Y que, además, Extremadura, no creo que debamos aquí recordar nuestras cifras de desempleo, de pobreza, de brecha salarial, de renta per cápita, de emancipación juvenil, de éxodo juvenil, porque, por desgracia, encabezamos por la cola, claro, respecto al resto de comunidades. Y esto tiene que ver con ese modelo productivo que se nos ha obligado a tener desde hace muchas décadas. Pero creo que es también injusto señalar con el dedo al concierto singular, que detraería obviamente de la hucha común una parte muy significativa, si no apuntamos también a los ingresos. Si hablamos solo de sistema de financiación sin hablar de sistema de fiscalidad, creo que estamos cayendo en un juego de trileros, porque lo que necesitamos es un sistema fiscal que sea justo, que sea progresivo y redistributivo. Y el dumping fiscal que están llevando a cabo algunas comunidades autónomas, tengo que decir del Partido Popular, como en Madrid y Andalucía, perjudican tanto y más como el concierto singular a nuestra tierra. Porque al final se convierten en un sumidero de riqueza y nosotros no tenemos capacidad para convertirnos en un paraíso fiscal, como se plantea desde el Partido Popular, pues eliminando los impuestos a los más ricos de esta tierra, ¿no? Nosotros necesitamos un sistema tributario armónico con el resto de comunidades autónomas para no entrar en los juegos del hambre que quiere la señora Ayuso.
Ante esto, pues el Partido Popular de la señora Guardiola no es que hable bajito, es que directamente no habla, copia las recetas de comunidades autónomas que nos perjudican y que nunca van a lograr el objetivo de paraíso fiscal para las grandes fortunas. Justo hace unos días... Señora de Miguel, ha concluido su tiempo. Han pasado de los 5 minutos, lleva 5 minutos y medio, tiene 30 segundos para terminar. Pues no he llegado a decirle que necesitamos quizá otras claves, otros valores, además de la dispersión y el envejecimiento. Creo que son muy necesarios plantearnos la fijación de carbono que realizan los territorios, las kilocalorías que producimos y los kilovatios que producimos. Porque ¿qué pasa con los territorios? Que sostenemos la vida frente a los que tienen modelos productivos basados en nuestros recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Miguel. A continuación, tiene la palabra don Javier Bravo Arrobas por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Javier, disculpa por haber llegado tarde y agradecerte, evidentemente, tu presencia aquí y tu exposición en ese sentido. Vaya por delante que desde nuestro Grupo Vox estamos en contra del cupo catalán, del pretendido cupo catalán, del cupo vasco y del cupo navarro. En ese sentido, ha sido muy rica tu exposición al hacernos ver que, evidentemente, Extremadura, si se procede a esa financiación que se pretende, pues es la mayor perjudicada que hay. Y, como tú bien has dicho, pues quedaría como un sitio para pensionistas y, evidentemente, como un paraíso, porque es lo que tenemos aquí, gracias a Dios. En fin, yo solamente decirte esto, que muchas gracias por tu aportación de las ideas y que, evidentemente, las tendremos en cuenta y que espero que esta comisión salga con una idea y con la aportación de un único informe en ese sentido y todos unidos. Y que en su día, evidentemente, todos los parlamentarios de esta comunidad voten en contra de esa financiación que se pretende y que nos puede llevar nosotros a la ruina, evidentemente, como has comentado. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a usted. Pues muchas gracias, don Javier Bravo, por su intervención y también por su brevedad. El siguiente grupo en comparecer va a ser el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra don Jorge Amado. Muchas gracias, presidente. Señor Bardají, muchísimas gracias. Bienvenido a esta comisión, bienvenido a esta casa. Muchísimas gracias por sus aportaciones, por su exposición. Esta comisión fue creada a instancia de este grupo parlamentario, una comisión con el objetivo fundamental de intentar llegar a un acuerdo. No es la primera vez que se hace en esta casa. De hecho, en la anterior legislatura ya se consiguió llegar a acuerdos a través de un grupo de expertos para marcar una posición conjunta en esta región, para marcar pues unas líneas de actuación siempre con un objetivo común frente a la financiación autonómica, un sistema que lleva caduco desde el año 2014, que se ha tenido que abordar ya desde hace tiempo, no de ahora, sino desde el año 2014, y que no se ha abordado por diferentes motivos, ¿no? Es verdad que desde hace no mucho parece que se ha roto esa unanimidad en esta casa. De hecho, en el último pleno no se consiguió llegar a un acuerdo por primera vez en mucho tiempo, en una iniciativa que se llevó a este pleno, a esta casa, por primera vez en muchos años. No se ha llegado a un consenso político de todos los grupos políticos en esta casa, desgraciadamente. Algo está fallando últimamente en esta región, cosa que no pasaba antes, habiendo mayorías absolutas de otros partidos políticos. Se conseguía llegar a acuerdos en esta materia, ahora no, desgraciadamente. Nosotros no vamos a entrar, ni mucho menos este grupo con ustedes, en un debate político. Nosotros creíamos que usted iba a hacer unas aportaciones desde un punto de vista más teórico, que iba a aportar más desde un punto de vista más académico. Usted, lógicamente, sus aportaciones son respetables, como no pueden ser de otra manera, pero yo no voy a entrar con usted ahora en un debate político. Respetable todas las opiniones que usted ha vertido hoy, sin lugar a dudas, pero sí me gustaría hacer una serie de preguntas. Yo creo que usted ha hecho muchas aportaciones sobre lo que no dejan de ser conjeturas e hipótesis, que incluso usted lo ha dicho en el mismo artículo, ha cerrado usted diciendo que van a ser o que son posibles conjeturas sobre oscurantismo, que puede ser o no ser, pero ha centrado su intervención sobre eso. Entonces, a nosotros nos gustaría sobre la certeza, sobre lo que va a ser o puede ser y sobre lo que nos puede venir bien a Extremadura. Me gustaría saber qué opina sobre lo que está
o sobre amenazas que hay en otros territorios, no solamente en Cataluña. ¿Qué opinión le merece que, por ejemplo, Valencia o Madrid no primen la despoblación en esas variables, cuando nosotros sí queremos que la población, la despoblación que tenemos en Extremadura sí se priorice en ese modelo, en el nuevo modelo de financiación autonómica, ¿no? Por ejemplo, Valencia y Madrid no quieren que eso se ponga encima de la mesa. Eso es una amenaza también para Extremadura, pero no se habla de Cataluña, se habla del supuesto cupo catalán. A nosotros nos gustaría saber qué opinión le merece eso. Nos gustaría también qué opinión le merece que entremos en una competitividad fiscal entre territorios. ¿Cómo nos perjudica eso a Extremadura? Cuando estamos compitiendo fiscalmente con otras regiones que están dopadas ya de por sí de ingresos, ¿no? Cuando nosotros creemos que precisamente hay que tender a una homogenización fiscal para que comunidades como las nuestras no se vean perjudicadas fiscalmente, porque al final también tenemos una singularidad fiscal que nos podemos perjudicar fiscalmente y, por tanto, la financiación de nuestros servicios públicos se puede ver mermada. Nos gustaría saber qué opinión tiene sobre eso. Además, estamos hablando de población ajustada. Nos gustaría saber de esas variables, si cree usted qué otro tipo de variables nos pueden venir bien para el nuevo modelo de financiación autonómica. Por ejemplo, variables como inversión en sectores productivos. No sé, ¿qué otro tipo de variables considera usted que pueden ser positivos para nuestra región, ¿no? Desde un punto de vista más teórico, más académico, respetando, por supuesto, todas sus aportaciones que pueda hacer usted y sus valoraciones desde el punto de vista político, insisto, que son respetables. Nosotros no vamos a entrar en ningún momento a un debate político que otros pueden tener y lo harán, esa tentación de utilizar esta comisión para... Nosotros ya tendremos tiempo, si tenemos muchas comisiones aquí, muchos plenos, para entrar en debates políticos contra los catalanes, los vascos, el cupo. Nosotros tendremos mucho tiempo de estas cosas, pero nosotros esta comisión no la tomamos en serio. Queremos que las aportaciones que hagan ustedes, las variables que nos ofrezcan, las aportaciones, los estudios, porque es una comisión de estudio. No es una comisión de investigación, no es una comisión política, nosotros lo tomamos así, como una comisión de estudio, una comisión que ustedes aporten herramientas que nos sirvan para establecer unas conclusiones que luego elevemos al Gobierno de España para que nos beneficiemos e intentemos llegar a un acuerdo que, insisto, no es la primera vez y que esta comunidad autónoma es de las comunidades, por cierto, que más avance ha hecho con respecto a estudios internos que tenemos en materia de financiación autonómica, cosa que no han hecho otras comunidades, y que sigamos en la senda, que ese es nuestro objetivo, sigamos en la senda de intentar llegar a acuerdos en esta región, cosa que, insisto, hasta hace poco se ha empezado a romper y eso nos preocupa. Nosotros queremos que esta comisión sirva como acicate para que eso no se rompa y que utilicemos sus aportaciones para intentar y conseguir llegar a acuerdos y que sigamos yendo de la mano. Y no que utilicemos esta comisión como una triste arma arrojadiza, que me temo que es lo que va a pasar ahora, inmediatamente después, y verá como usted no me voy a equivocar. Nada más y muchas gracias, presidente, y gracias. Muchas gracias, señor Amado, y también muchas gracias por ceñirse escrupulosamente al tiempo estipulado. Para cerrar la intervención de los grupos parlamentarios con representación en esta comisión, tiene la palabra don Hipólito Pacheco por el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Miren, señoría, poner las urnas es mucho más aconsejable que derramar sangre. Se lo podíamos comentar a los venezolanos, que después de votar son miles los encarcelados y más de 1000 los asesinados. Poner urnas, si no es dentro de la legalidad, no es democracia. Es un golpe de Estado, como calificó la Fiscalía del Tribunal Supremo en el año 2017. Los acuerdos que se han llegado aquí en esta Asamblea de Extremadura en el pasado son fundamentalmente gracias a la generosidad de la oposición de entonces. Por ejemplo, la Ley de Educación en marzo del año 2011 o los presupuestos generales de Extremadura para el año 2016 y 2017, donde el Grupo Parlamentario Popular, encabezado por el presidente José Antonio Monago, facilitó esos presupuestos. Señor Bardají, le agradezco enormemente sus aportaciones que estudiaremos detenidamente. Antes de entrar en otras materias, porque a nosotros nadie nos marca lo que tenemos que decir, somos libres para hablar en este Parlamento y fuera también, sí, dos cuestiones. La primera de ellas
¿Cómo considera usted que debemos reformar el sistema de financiación autonómica del año 2009? Si lo debemos hacer con transparencia en la conferencia de presidentes, donde están presentes todos los presidentes de comunidades autónomas del régimen común, y después en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están presentes todos los consejeros de Hacienda, o de otra manera se debe hacer de una forma oculta y oscura en Suiza o en Bruselas, como está haciendo Pedro Sánchez. Y la otra cuestión es si usted considera que la reforma del sistema fiscal que cada una de las comunidades autónomas libremente realiza obedece más a la gestión de los gobiernos autonómicos de algunas comunidades que pueden bajar impuestos o al despilfarro de otras comunidades autónomas que nos mantenían en un infierno fiscal, la comunidad autónoma de Extremadura. O, por el contrario, es dumping fiscal, como aquí se ha llegado a afirmar. Esas dos cuestiones me gustaría que diera su opinión y también aclarar otras dos. Podríamos cuestionarnos que la situación actual puede venir de los cupos vasco y navarro, pero no es cierto, porque esos cupos están dentro de la Constitución española del año 1978, que votaron a favor todos los españoles, incluidos los catalanes, donde aquel referéndum se aprobó la Constitución española. Y la segunda apreciación, señor Bardají, las cesiones a Cataluña, o las supuestas cesiones a Cataluña, se iniciaron en el año 1993 con Felipe González, en concreto el 15% del IVA, continuaron en el año 1996 con el presidente Aznar, con otro 15% del IVA, pero es que eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que está sucediendo y como usted ha planteado en su intervención. Ahora lo que se está rompiendo es la caja común de todos los españoles. No estamos hablando de cesiones, estamos hablando de romper la caja común hasta el punto de que se está trabajando para crear una agencia tributaria propia para Cataluña. Por lo tanto, nada tiene que ver una cuestión con la otra. A mí sí me gustaría que la negociación fuese transparente, como decía, y no singular con Cataluña. Vamos a ver qué es lo que dice el Grupo Parlamentario Socialista en estas sesiones al respecto, porque sus compañeros Paje y Lambán lo tienen claro y yo creo que los socialistas extremeños no tanto. Entiendo que sí que es urgente reformar el sistema de financiación autonómica, pero no a cualquier precio, no al precio de romper con los principios de igualdad y solidaridad de todos los españoles. Por lo tanto, esa negociación debería ser como he planteado. ¿Se debe tener en cuenta las necesidades de cada comunidad autónoma? Sí, claro que sí. Nosotros entendemos que cada comunidad autónoma tiene sus singularidades, pero eso nada tiene que ver que tengan unos privilegios Cataluña o la Comunidad Autónoma de Cataluña a costa del resto. Indudablemente, cada comunidad autónoma tendrá que hacer valer sus necesidades en esa negociación conjunta, multilateral y transparente. Y Extremadura las nuestras, especialmente para la prestación de servicios públicos básicos como la sanidad, donde creo que todos estamos de acuerdo, no es lo mismo prestar una sanidad pública y universal a un vecino de la Siberia extremeña que a un vecino de Hospitalet. Esto no creo que quepa la menor duda, ni tampoco la educación. Pero de ahí a romper con el principio de solidaridad y de igualdad, creo que hay un trecho importante. O, por ejemplo, hacer valer el atraso histórico de Extremadura en cuanto a las inversiones del Estado, especialmente en infraestructura, que hace inviable la convergencia real de nuestra comunidad autónoma con el resto, atraso histórico que viene de siglos y que especialmente este Gobierno nos ignora. No tiene nada que ver tampoco con romper la caja común. Y, por último, oiga, es que se habla de balanzas fiscales, no las conocemos completas, como usted dice, de hace muchos años. ¿Pero qué es una balanza fiscal? Porque en Cataluña tributan las empresas y tributan los ciudadanos y, al final, los datos están ahí. Pero, ¿de dónde proceden los recursos para que... Señor Pacheco, termino en 10 segundos. Ha concluido ya su tiempo, igual que a la señora de Miguel. Bien, 10 segundos. Para terminar. ¿De dónde proceden esos recursos? Porque son siglos los que llevamos protegiendo a las empresas catalanas para que obtengan recursos del resto de España y los ciudadanos, los trabajadores de esas empresas puedan tributar con los recursos que han obtenido de otras regiones en Cataluña. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco, también por ajustarse al tiempo pactado. Contamos con la presencia en esta comisión también de doña Rosa Ramos Cotrina, directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos en representación del Gobierno de la Junta de Extremadura, a quien le pregunto si desea intervenir. Sí.
Pues tiene usted la palabra por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero dar las gracias al compareciente por las aportaciones realizadas, igualmente las que se van a realizar a lo largo de la comisión, y destacar la importancia de recabar desde la Asamblea Regional. Señora Ramos, suba el micrófono, porque si no su intervención no son capaces de grabarlo los servicios de la Cámara. De acuerdo. Como decía, quería dar las gracias al compareciente por las aportaciones realizadas y a todos y las que se van a realizar a lo largo de la comisión, y destacar la importancia de recabar la opinión de expertos para enriquecer y argumentar sólidamente desde la Asamblea Regional una postura común y única voz de cara a la futura negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Quiero trasladarles la predisposición total por parte del Gobierno para consensuar en la región una única posición en defensa de los intereses de Extremadura ante la reforma de la financiación autonómica. Se debe retomar el debate y actualizar la posición común que ya hace unos años se elaboró a cargo de un grupo de expertos en la Asamblea. Desde el Gobierno defendemos una hacienda estatal fuerte, con recursos suficientes para unos servicios de calidad, órganos multilaterales para la negociación y solidaridad, así como el resto de principios recogidos en nuestra Constitución. En definitiva, la defensa de los principios constitucionales, la suficiencia financiera, la solidaridad y la coordinación con la Hacienda estatal. En esta senda de actuaciones hay que recordar que ya fue firmado el 22 de febrero del 24 por todos los grupos políticos en la Asamblea la Declaración Institucional por la Financiación Justa para Extremadura. En esa declaración se recogía que Extremadura tiene derecho a contar con una financiación adecuada que garantice la disposición de recursos suficientes e impulse un crecimiento cohesionado en nuestra región, que tenemos una postura clara y definida sobre los fundamentos en los que debe basarse el nuevo sistema, que tenemos la firme intención de continuar con la senda de acuerdos en materia de financiación autonómica alcanzados en sede parlamentaria, con la unanimidad de los grupos representados en la Cámara Autonómica en julio de 2016, y con el deseo de ampliar el consenso al resto de instrumentos de financiación previstos en el ordenamiento jurídico. La Asamblea de Extremadura, como representante del pueblo extremeño, se manifestó a favor de que Extremadura tenga derecho a contar con una financiación justa y estableció las premisas para ello. Esta comisión, a nuestro entender, debería culminar con un acuerdo sólido que ponga de manifiesto una única posición ante la modificación del sistema de financiación. Este nuevo sistema debe atender las necesidades de Extremadura, de los ciudadanos extremeños, y garantizar el desarrollo y futuro de nuestra región, así como del resto de las comunidades autónomas. Gracias. Muchas gracias a doña Rosa Ramos, directora general de Financiación Autonómica. Y para cerrar esta comparecencia, tiene el señor Bardají, por tiempo de 10 minutos, la palabra. Bueno, casi todas las intervenciones que han tenido ustedes, o muchas de ellas, iban referidas, porque yo creo que es que esta comisión se creó o se constituyó con anterioridad al problema que ha suscitado ahora, con lo cual, bueno, comprendo perfectamente que ya el motivo que ustedes me están planteando pues también es un motivo de su interés y del interés común. Es decir, que efectivamente, bueno, pues hay cuestiones como la de el dumping fiscal y que me la han planteado ustedes, que realmente yo tengo mi opinión, lógicamente, pero realmente, si quieren, hablo de mi opinión sobre el dumping fiscal. Yo el dumping fiscal creo que de alguna manera es una herramienta que está, porque es que lo que no, si vamos a roles, vamos a roles, y si vamos a setas, vamos a setas. Realmente, si nosotros queremos una administración autonómica que sea autónoma y que tenga capacidad legislativa, lo que no podemos es que cuando las normas que intentan promover no nos gustan, inmediatamente, pues claro, me dirán, ¿y por qué las que hace Madrid o Valencia está usted a favor y las que hace Cataluña está usted en contra? Se me podría plantear eso, pero es que la que pretende Cataluña, porque decía, perdón, la primera interviniente, decía la señora de Miguel, que realmente el dumping fiscal era igual de grave para Extremadura que lo puede llegar a ser. No tiene nada que ver, pero nada que ver. O sea, es infinitamente más grave lo que pretenden los catalanes que lo que consigue el dumping fiscal, que no deja de ser una herramienta de lo que se han dado
el régimen de autonomía que tiene su autonomía fiscal y que la tienen que tener. Y entonces realmente el que la autonomía permita que se pueda aplicar unas normas de ventajas fiscales a unas empresas entra dentro de las competencias que tiene el sistema autonómico que nos dimos en España en el 78. Sin embargo, esto es romper las reglas de juego, esto es romper la caja única, esto es romper el sistema de solidaridad. Y esto en regiones como la nuestra sería una catástrofe. Entonces, claro, supongo que habrá unanimidad o que debe de haber unanimidad. Pero claro, no tiene nada que ver con el doping, que yo efectivamente sobre el doping también tengo mi teoría y también tengo mis discrepancias con el doping. También me parece que es bastante insolidario. O sea, yo creo que hay que matizar muchísimo el tema del doping y que no se puede dejar al libre albedrío de cada comunidad que haga su guerra por su cuenta, ¿no? Y tenemos que ser solidarios y tenemos que ser... Y bueno, y eso hay que intentar aplicarlo. Pero vamos, no, desde luego, no se puede comparar. Son temas que son, desde mi punto de vista, completamente distintos. Si me planteaban también que en dónde se debían de plantear estas cuestiones, naturalmente en reunión de presidentes de... claro, es su sitio, no se puede hacer en una negociación a escondidas y de alguna manera. Yo no quiero hacer aquí una crítica y parecer que... estoy haciendo una defensa a ultranza de... No. Yo creo, sinceramente, que es que esto no se puede hacer, no se debe de hacer como se ha hecho. Porque el principio de transparencia para mí es fundamental. Y es que en cuestiones tan delicadas como esta, más todavía si cabe. Entonces, creo que se tiene que convocar de inmediato una conferencia de presidentes y... Tampoco creo que vaya a arreglar nada, porque las posturas están ya tan definidas y tan clarísimas que no creo que vayan a aportar nada, pero desde luego, si lo que se me pregunta es si creo que debe ser, sí, creo que debe de ser en sede de eso. Y luego hablaban del atraso histórico de siglos que está padeciendo Extremadura, que sí es verdad que estamos padeciendo un atraso histórico, pero yo tengo en la memoria siempre unas imágenes de cómo quedó la Alemania después de los bombardeos de la Alemania hitleriana, la destrucción cuando se hizo, cuando acabó aquello hecho y cómo 10 años después, o 8 años después, estamos hablando del año 45, en el año 53, Alemania, que el artículo me ha enganchado completamente, porque me parece que es un artículo escrito desde la sapiencia, me parece que es un artículo, y además al momento actual de España, creo que es un artículo de obligada lectura que tendríamos que tener todo, porque creo que está maravillosamente, y aunque no sea muy cercano a la línea ideológica suya, yo lo apruebo un 10, lo suscribo desde la primera letra hasta la última. Gracias a todos. Pues muchas gracias al señor don Javier Bardají, al que agradecemos su comparecencia y también sus aportaciones, igual que al resto de los grupos por haberse ceñido al tiempo estipulado. Damos por concluida esta comparecencia y suspendemos la sesión hasta las 11:30 horas, dado que el siguiente compareciente ha excusado su asistencia por enfermedad. Se levanta.